Cuauhtémoc enfrentó uno de los más grandes desafíos de su tiempo: asumir la responsabilidad de defender a su pueblo como gobernante y jefe militar. Su nombre significa el que desciende como águila, inspirado en la habilidad cazadora de esa ave majestuosa. Hijo del gobernante de Tenochtitlan, Ahuizotl, y de la princesa Tlatelolca, Tillacapatzin, perdió a su padre siendo muy pequeño. No cumplía 10 años cuando, en un año 2 Acatl, le tocó vivir la imponente ceremonia mexica del Fuego Nuevo, que tenía lugar cada 52 años. Cuauhtémoc fue testigo de la crisis provocada por la irrupción de las huestes invasoras, comandadas por Hernán Cortés, quien gracias a la astucia de su intérprete, Malintzin, pudo atraer el apoyo de muchos pueblos que vieron en los extraños la oportunidad de liberarse del dominio tributario de Tenochtitlan. A fines de junio, los invasores eliminan a los líderes indígenas que tenían cautivos, incluyendo a Moctezuma e Izcuautli, y huyen despavoridos del palacio de Axayácatl el 30 de junio, en la noche victoriosa de los Tenochcas. En noviembre de 1520, víctima de la epidemia de viruela, muere Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma. Por su valor en el combate y su linaje Tenochca y Tlatelolca, Cuauhtémoc asumió el cargo de Tlatoani, organizó sus ejércitos, buscó alianzas con otras ciudades y puso a salvo a mujeres, niños, ancianos, heridos y víctimas de la viruela. Cortés inició el cerco sobre México Tenochtitlan. Mandó cortar el agua y emprendió el asedio final, que se prolongó 3 meses de intensos combates, en que el joven Tlatoani destacó por su entrega, liderazgo y determinación. El 13 de agosto fue capturado siendo sometido a crueles tormentos, por lo que no pudo volver a caminar. En 1524, fue llevado en una expedición hacia el territorio del actual Honduras. En el trayecto fue acusado por Cortés de conspiración, sometido a juicio sumario y condenado a una muerte indigna por ahorcamiento, junto con Tetlepanquetzal, gobernante de Tacuba, el 28 de febrero de 1525. Hace uso de la palabra la historiadora arqueóloga Patricia Ledesma Bouchan. Hoy se cumplen 500 años del juicio y ejecución de Cuauhtémoc, ocurrido en la selva maya un martes de carnaval de acuerdo con los testigos. Siendo un joven de la nobleza tenochca, alguna vez estuvo aquí, en este mismo lugar en el que hoy nos encontramos. Tendría unos 20 o 22 años cuando murieron 2 de sus gobernantes y asumió un difícil encargo: ser el nuevo dirigente que organizara la resistencia ante la invasión de Hernán Cortés y su ejército multicultural. Fue elegido por su destacada actuación en las guerras de expansión mexica y algo muy importante: era hijo de Ahuizotl, quien fuera gobernante de Tenochtitlan, y de Tillacapatzin, señora de Tlatelolco, por lo que el joven Cuauhtémoc representaba a las 2 dinastías mexicas. La guerra comenzó en mayo de 1521 y duró alrededor de 3 meses. Pocos días después fue torturado y no podría volver a caminar. Vivió 4 años bajo el dominio de Hernán Cortés y se le llevó a una expedición rumbo a Honduras, donde encontró su muerte lejos de su ciudad en 1525. Hay diversas hipótesis sobre el lugar donde quedaron sus restos. La maestra Rita Mariel Romero Bermejo, representante de la Academia de la Lengua Náhuatl, hará uso de la palabra. Kenotlalhuililoc, Icamiac Tlastoctilisli, Macasi Ascan Sempowali Onchicuelle Ilhuil, y no me mezcli. Tiquinlamiki Güey Tlatuani Cuauhtemotzin, Ac Oquillol, In Icte, Inaltepel Oquillute, Mexico Tenochtitlan, Ispan Castilantlaca, Aitic y Tequitiliaya, Ininahuascan Tocolyolsisiwan, Niwis ni Teispanwitz, Naltepeguan,
Huixtlampa, México, Tenochtitlan. Cuauhtémoc. Damos inicio al ritual fúnebre mexica con la interpretación del área de la ópera Cuauhtémoc-Sin en lengua náhuatl, del autor Samuel Maínez y música de Aniceto Ortega, a cargo del joven tenor Josué Hernández y el grupo Tribu, integrantes del coro de madrigalistas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Tiwi, Ye, Yasachim, She. Mane, Anijekok, Anigleknek, Aiti, Sest, Masewa. Intlahamos tla inokichtis, maquajecoas, ignekiskik, ninomakichtis. Il qui
niches, Ikablodech Kagwan, Jacob Wiske, Kasilan Lapa, Jacob Wiske, Kasilan Lapa, Jacob Wiske, Kasilan Lapa. Escucharemos al joven Emir Trujillo Barragán, estudiante del sexto semestre del Instituto Educativo Panamericano en Jalapa, Veracruz, quien declamará en náhuatl el poema Cuauhtémoc, de la autoría del poeta Mardonio Carballo. Techcahcayahken, Kipinaltihken, Yas Huetzki, Quecnopa Techilihken, Techcahcayahken, aquí Tepezowis, Hueyicuahtli, Ejecat Itiotzin, Ejecat Kiamati Kepatlani, Ashaka Kitemowi, Istocan Nahuitihken, Ashkuahuetzki Istocan, Chiquilamiki, Cuauhtemotzin, ya Itocan. El águila Cuaupili, que representa el espíritu de Cuauhtémoc y que majestuosamente descendió de las alturas, es conducida por un gallardo cadete del heroico Colegio Militar para rendir homenaje al último Tlatoani mexica. Es acompañada por otras aves sagradas que personifican los 4 soles previos de la cosmogonía mexica. A continuación, la maestra Margarita Torres Ximelo, perteneciente al Calpulli Malinalxochitl de Iztapalapa, dará lectura al testamento de Cuauhtémoc. Totonal yeomotlaxiu, totonal yeomoxpoliu, iwan sentlayoguayan otexcate, maxtikmati, macocsepa gualas, macocsepa quisakis, iwan yancuiotica, techtlauilihque, mach inonca ompaca, mictlan manis, maxan hueliwi, titosentlalican, titonechcocan, iwan toyolnepantla, tictlatican, nochitlen toyolo, tlazotla, iwan mahtlac tiomati, huey chalchiwi, mahtiquinpopolocan toteocalhuan, totalmecahuan, totlaxcohuan, totelpoxcalhuan, tocuicacalhuan, mahmosel cahuacan tohuan, iwan mahtochan techzacuan. Quinicuas, quitzohuas, toyancuictonas, intaxitzin, iwan natzitzin, mahayil cahuacan, timilhuisque, intelpohuan, iwan maxtihuisque, mopilhuan, inoc anemisque, huelquen inyoko, pinaxcan totlazotlananssi nanahua, intlanequilis, iwan tlapalehuilis, tonetotilis, iwan san yemopampa, toquen mahuilis, iwan toquen popolis, ojiselihque, totatcatzitzihuan, iwan tle totatzitzin, ahuiyolicayopan, oquiximaxtocate, toyelispan, axcan tehuantin, tiquintequimaca, intopilhuan, acmo quinilcahuasque, inonotzasque mopilhuan, huelquen inyes, inicmacoquis, iwan huelquenin chicacauis, iwan huelquenin itzohueyican netotilisi, inintotlazotlananssi nanahuac.
de la Escuela Primaria Guadalupe Ceniceros de Zabaleta, ubicada en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, interpretarán la última cuarteta del poema Discotl. Yeyi, consigna de Chimalpán, la actual Cuauhtémoc, 1500.